El jeque billonario estaba al borde del abismo, prisionero de tradiciones que asfixiaban su alma libre. En la penumbra de su fastuoso despacho, sus puños apretados temblaban con la furia contenida. Un matrimonio arreglado, planeado por su familia, amenazaba con destruir su única libertad verdadera. La pesada carga de honor y expectativas pesaba sobre sus hombros como un yelmo de hierro. El emirato se extendía a sus espaldas, un desierto dorado bordoneado por palacios que reflejaban el fulgor implacable del sol. 5000 alfombras persas cubrían los suelos, y los salones olían a incienso y especias exóticas, un lujo que su mundo conocía demasiado bien, pero que grilletes no podían ocultar. El silencio majestuoso del desierto parecía a la vez aliado y enemigo, un recordatorio del poder y de la imposición ancestral. Aquel día, la llegada de la nueva criada al palacio volvió a electrificar el aire. Ella no era una mujer común. Humilde, sí, pero también astuta y resistente. Su mirada profunda atravesaba con valentía el brillo artificial de las joyas que ella misma no poseía. A pesar de su sonrisa sencilla y sus manos curtidas, había en ella una fortaleza inesperada, un espíritu indómito que no se rendía ante su destino. El jeque la observó desde las sombras, con ojos llenos de tormento y curiosidad teñida de desafío. Estaba decidido a usarla para salvar su vida. Ideó un plan arriesgado, fingir un romance con su nueva criada, una farsa ante sus futuras esposas y ante una familia que ansiaba atarlo a una vida de obligaciones. Un contrato secreto de conveniencia, una actuación que ambos debían ensayar con pasión fingida, con miradas que ocultaban la verdad y palabras cargadas de un frío simulacro. Su primera interacción fue una batalla silenciosa, donde las palabras cortaban como cuchillos y las miradas desafiaban orgullos. Ella no se dejó amedrentar, ni tampoco él mostró toda su intención. Entre un desdén elegante y una curiosidad naciente, el juego empezó a trazar su camino incierto. El roce de sus voces y la tensión en el ambiente anunciaban que la máscara podría quebrarse en cualquier momento, y que la mentira perdería la batalla contra el corazón. Pero el destino siempre es caprichoso, y antes de que el día terminara, una sombra del pasado de la criada emergió, un secreto guardado con férrea voluntad que, caso fuera descubierto, pondría en jaque el plan, amenazaría con destruir lo construido y haría tambalear hasta al más poderoso de los sheiks billonarios. Esa revelación incendiaría el palacio y subvertiría las reglas de un juego al que nadie había invitado. Y antes de que el próximo secreto de este emirato salga a la luz, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. Muchos destinos están por definirse y no querrás perderte ni un instante. Déjanos tu me gusta si el corazón de este jeque ya despertó tu curiosidad. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad sigues esta saga y qué reviravolta crees que vendrá. Tu pasión por estos dramas nos inspira a seguir creando. Gracias por acompañarnos. La madrugada se instaló lentamente en el vasto emirato, tiñendo de sombras los mármoles relucientes y las alfombras de seda que cubrían los salones del palacio. El jeque billonario permanecía recluido en su despacho, esa fortaleza de soledad donde cada objeto susurraba el peso de las tradiciones que lo ahogaban. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con la luz inquieta de alguien que se resiste a ceder. Afuera, el desierto parecía payar, como si esperara una señal oculta en el aire cargado de pólvora emocional. El murmullo de pasos lo alertó. La criada, la mujer que había encendido una tormenta silenciosa en su alma, entró sin hacer ruido, llevando un cántaro con agua fresca. Su presencia
era un contraste viviente en aquel mundo de opulencia y protocolos rígidos. Él alzó la mirada, y en ese encuentro se cruzaron 1000 silencios apenas contenidos. Ella no era simplemente la sirvienta que el destino le había impuesto, sino un misterio con cicatrices invisibles. «Nadie debe interrumpir mis pensamientos esta noche», dijo él con voz áspera, pero no hostil. Sin embargo, no apartó la mirada, como si quisiera encontrar en ella un refugio, que no sabía que necesitaba. Ella acercó el cántaro con una mezcla de respeto y desafío. «A veces, los pensamientos se vuelven trampas, mi jeque, y la soledad puede ser la peor prisión». Su voz tembló apenas, aunque disimuló con una sonrisa rápida que le llegó solo a los ojos. El jeque tragó seco. Esas palabras eran un golpe que fracturaba su coraza. En un mundo donde todo era apariencia, ella parecía una chispa de verdad en la oscuridad. «¿Para ti también es una prisión este palacio?». Su pregunta surgió antes que pudiera contenerla, revelando el abismo que oscilaba entre ellos. Ella dudó, luego bajó la vista. «No es mi mundo», susurró, pero en la humildad aprendí a resistir los silencios más crueles. Su rostro se iluminó con una mezcla de dolor y orgullo. «¿Y usted, jeque billonario? ¿Cómo?». «Resiste el peso del destino». Antes de que pudiera responder, un golpe seco resonó al otro lado de la puerta. Los rumores, las miradas inquisitivas y las órdenes de su familia atentaban contra su plan. Alguien sabía y no dudaba en hacer sentir esa amenaza. El jeque se levantó, la tormenta contenida en su pecho ahora un huracán. Caminó hasta la ventana y observó la inmensidad del desierto, ese adversario silencioso que sabía demasiado de sus luchas internas. «Este juego que jugamos», comenzó con voz más baja, «podría destruirnos a ambos si un solo paso es en falso». Ella lo miró fijamente, sintiendo el peso de cada palabra. «Entonces debemos ser cuidadosos. La verdad duele, pero la mentira mata». Una tensión eléctrica impregnó la sala. Sus miradas se cruzaron con la intensidad de un choque inminente, una promesa de que las máscaras podrían caer en cualquier instante y que el fuego de esa farsa fingida estaba cerca de volverse real. El jeque billonario giró lentamente, una sombra de duda en el brillo habitual de sus ojos. «No puedo olvidar que tu pasado es una bomba de tiempo, destinada a estallar y arrasarlo todo». Ella se acercó sin vacilar, acortando la distancia imposible que los separaba. «Entonces dime, ¿qué haremos cuando esa bomba explote? ¿Me abandonarás como todos los demás o me enfrentarás a la verdad?». En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Un emisario real irrumpió con la rapidez de un viento desbocado. Traía un pergamino sellado con el emblema de la familia del jeque y una noticia que heló la sangre en las venas de ambos. «El consejo ha decidido adelantar la fecha de la boda», anunció con voz grave. «Solo 7 días para que el sheik billonario concrete su destino. No es negociable». El corazón del jeque se apretó, pero detrás de esa máscara de príncipe implacable, la fragilidad explotó como cristal quebrado. Ella dio un paso atrás, su respiración acelerada. Un torrente de emociones se asomó en sus ojos: miedo, desespero y una inquebrantable resolución. «Solo una semana», murmuró él, como si el tiempo se acortara hasta asfixiarlo. «¿Y qué si esa boda es la verdadera prisión?». Sus dedos temblorosos cerraron con fuerza el puño sobre el respaldo de una silla. La carga que siempre había llevado sobre sus hombros se multiplicaba ahora, y con ella la responsabilidad inesperada de proteger no solo su alma, sino la de aquella mujer que se volvía su aliado y posible condena. «Hay algo que debes saber»,
dijo la criada con voz firme, rompiendo el silencio que se había instalado después del anuncio. Una sombra que llevo conmigo y que despertará tormentas si llega a oídos equivocados. El jeque dio un paso hacia ella, ahora sin barreras, solo la verdad desnuda frente a sus ojos. Habla, ordenó, pero su voz ya no era un mandato, sino una súplica. Ella bajó la mirada, un secreto pesando en su pecho. No todo lo que se ve es lo que parece en este palacio, jeque billonario. Y no solo nuestras mentiras nos acechan. Un estremecimiento recorrió la habitación, y detrás de ellos, las paredes parecieron estrecharse, como anticipando la tormenta que estaba por desatarse. Así, en el fragor de esa noche infinita, cada mirada, cada palabra, cada silencio, tejió una red de incertidumbre y peligro. Pero, también, tal vez, la posibilidad desesperada de un amor que pudiera desafiar las cadenas del destino. Y en medio de esa tensión, una figura oculta observaba desde la penumbra, con una sonrisa que prometía que nada sería como antes, cuando su secreto saliera a luz. El juego había comenzado realmente. La noticia recorrió cada pasillo del palacio como un latido acelerado, impidiendo que el aire respirara con calma. Solo 7 días para la boda. 7 días para que el destino del jeque billonario dejara de estar en sus manos, para que el peso de las obligaciones familiares lo aplastara sin tregua. Aquel despacho, que hasta entonces parecía su refugio, se convirtió en una jaula con barrotes invisibles. Él apretó el pergamino con la fuerza suficiente para que los sellos se marcaran en su piel, un reflejo de la presión que sentía en su pecho. La mirada de la criada, su aliada silenciosa en aquel juego peligroso, no lo abandonaba. Sus ojos se cruzaron en una promesa sin palabras, un pacto tácito contra el tiempo que se esfumaba. ¿Cómo? La voz del jeque se quebró, cómplice de su vulnerabilidad contenida. 7 días, y si no estoy listo para rendirme. Ella dio un paso adelante, sus dedos rozando sin querer la madera tallada del escritorio. Quizás el destino no se imponga solo por los designios de otros. Puede cambiar si luchamos por ello. El silencio fue una capa densa, más pesada que las alfombras que cubrían el suelo de mármol. Afuera, el desierto nocturno susurraba secretos ancestrales, un eco lejano de libertad y desafío. El jeque se dejó caer en su sillón de respaldo alto, la cabeza entre las manos. En aquellos momentos, el lujo y la riqueza eran cadenas disfrazadas de suntuosidad. Pero entonces, la criada alzó la mirada, y en sus ojos la llama rebelde brilló con fuerza. Hay alguien más, alguien que no quiere que este plan funcione, no solo la familia. Las intrigas del palacio son más profundas de lo que imaginas. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras el jeque la observaba con atención renovada. Este secreto no solo amenazaba su libertad, sino la vida misma de aquellos que se atrevieran a desafiar aquellas reglas. Alguien movía las piezas desde las sombras, con una voluntad fría y despiadada. ¿Quién?, preguntó, la voz un susurro que apenas disimulaba su miedo. Ella dudó, pero finalmente dejó escapar un nombre que cortó el aire como una daga invisible. El príncipe Khalid. No confíes en su sonrisa ni en sus gestos amables. Sabe mucho más de lo que aparenta y utiliza la oscuridad como arma. El jeque recordó entonces la última reunión en el gran salón, la forma en que Khalid había sonreído al anunciar la noticia de la boda acelerada. Aquella sonrisa que escondía veneno. Si Khalid tiene intención de sabotearme, debemos anticiparnos, murmuró con voz firme, encendiendo una chispa de determinación en su mirada. No permitiré que destruya lo que aún podemos salvar.
La criada asintió, consciente del riesgo que corrían. Pero debes ser cauteloso. Traiciones dentro del palacio pueden ser letales. Un silencio tensó el ambiente. Solo el suave movimiento del aire, que llevaba consigo el aroma de jazmín y mirra, rompía la quietud. El jeque se levantó, dejando atrás la postura derrotada, y caminó hacia el ventanal que dominaba la extensión del desierto iluminado por luna llena. Los granos de arena parecían bailar bajo la luz plateada, un espectáculo sereno y engañoso. El desierto no hablaba, pero en su inmensidad parecía guardar todas las respuestas, invisibles a los ojos humanos. Este plan, nuestra farsa, susurró casi para sí mismo, debe ser perfecta. Cada paso, una mentira convincente. Pero ¿qué ocurrirá cuando los corazones se equivoquen y la mentira se vuelva verdad? Ella estuvo a su lado en un instante, la cercanía de su cuerpo un bálsamo inesperado para el alma herida del jeque. Las máscaras caerán, pero quizás no solo para destruirnos, quizás para liberarnos. Un halo de vulnerabilidad atravesó los ojos del jeque, una grieta luminosa en el muro de hielo que había construido durante años. En aquel momento, aquella mujer no era solo una criada o un peón. En una partida peligrosa, era un faro de esperanza en la oscuridad. Pero el murmullo que surgió desde el otro lado de la puerta lo sacó de su burbuja. Un sirviente casi sin aliento trajo noticias nuevas, y en sus palabras vibraba un frío terrible. El consejo ha recibido información de que una traición podría estar en marcha. Alguien dentro del palacio tiene intenciones ocultas. Sus órdenes son extremas. Vigilar todo movimiento y proteger la integridad del sheik billonario. La tensión en la sala se volvió tangible. El jeque sintió cómo los muros que le rodeaban parecían estrecharse hasta asfixiarlo. ¿A quién podemos confiar?, preguntó sin esperar respuesta. La criada se mordió el labio, la piel pálida iluminada por la tenue luz de la lámpara. A nadie del consejo. Hay un lobo disfrazado de aliado. Solo nosotros podemos permanecer firmes. Entonces deberemos jugar a un juego aún más peligroso, dijo el jeque, apretando los labios con una mezcla de orgullo y desesperación. Engañar a todos, incluso a quienes deberían protegerme. Sus ojos se posaron en los de ella, buscándola y al mismo tiempo temiendo la respuesta. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo conmigo? Ella contestó sin vacilar. Por cada mentira que hayamos dicho, pagaremos con la verdad al final. La distancia entre ellos se acortó al borde del roce, y por un instante, un silencio denso envolvió la habitación. La promesa silenciosa de un amor que comenzaba a nacer en medio de las cenizas de la traición. Pero el destino, siempre cruel, tuvo su último movimiento. Un susurro proveniente de los corredores heló la sangre. Un mensajero inesperado se presentó, llevando una carta sellada con un emblema desconocido. «Esto es para el sheik billonario», dijo con voz grave, entregándosela con una expresión que no admitía dudas. El jeque rompió el sello con dedos temblorosos. Dentro, una sola frase escrita con tinta negra y precisa. «Conoces demasiado, pero no lo suficiente. El reloj avanza. La verdad te alcanzará cuando menos esperes». La mirada del jeque y la de la criada se encontraron, ahora guarecidas no solo por el peligro externo, sino por la tormenta invisible que se desataba entre ellos. En aquel instante, el palacio dejó de ser solo un refugio o una prisión. Se convirtió en un tablero de juego mortal, donde cada movimiento podía ser el último, y donde el verdadero enemigo podía estar más cerca de lo que ambos imaginaban. La noche había caído sobre el emirato, en un velo de silencio pesado.
como un presagio oscuro que se enroscaba entre los mármoles brillantes y las cortinas bordadas de oro. En el despacho, el jeque billonario permanecía inmóvil, la carta en sus manos temblorosas, atrapado entre la ira y el miedo. Esa sola frase, «Conoces demasiado, pero no lo suficiente», resonaba en su mente con la fuerza de un trueno a punto de estallar, desafiando las paredes de su fortaleza personal. La criada, cuyo temple parecía indestructible, incluso ante el vendaval que se cernía sobre ellos, fijó en él una mirada que hermanos la desesperanza y una determinación que podía mover montañas. La distancia que la riqueza y el poder proponían parecía disolverse, dejando desnuda una alianza naciente, tan frágil como necesaria. «¿Quién nos ha enviado esto?», preguntó el jeque, la voz ronca por la tensión contenida, como si cada palabra fuese un grito ahogado. Ella bajó la cabeza un instante, luchando contra el peso de su secreto. «No lo sé, pero quienquiera que sea, nos observa desde muy cerca, y no es un enemigo cualquiera. Conoce cada sombra del palacio, cada secreto escondido tras estas paredes». Su voz tembló apenas, pero la seguridad que destilaba no admitía dudas. Un suspiro recorrió la habitación mientras el jeque cerraba los ojos, buscando un ápice de calma en el torbellino. Afuera, la luna reflejaba su luz fría sobre las dunas que imperturbables parecían despreciar sus guerras internas. «Debemos actuar rápido», murmuró, levantándose con una rapidez que parecía romper con el peso del cansancio. «Si ya hay una traición en marcha, cada paso que demos debe ser calculado. Pero esto no es solo por mí, por ti también, por lo que estamos intentando construir, aunque sea sobre mentiras». Ella asintió, acercándose con cautela. «Las mentiras son nuestra armadura ahora, pero también podrían ser nuestra prisión. Solo si confiamos el uno en el otro, tal vez logremos escuchar la verdad escondida tras tanto ruido». Un leve escalofrío cruzó su piel al pronunciar esas palabras, como si pusiera en juego no solo su seguridad, sino también su corazón. El viento en el exterior cambió un murmullo, colándose por la puerta entreabierta, y ese sonido pareció un recordatorio de que el tiempo jugaba en su contra. Un golpe seco resonó desde el pasillo, y ambos se giraron al unísono. El sonido de las pisadas se acercaba rápido, decidido, y la sombra que acompañaba a aquel mensajero parecía aún más siniestra que sus pasos. La puerta se abrió violentamente y el príncipe Khalid emergió, una sonrisa afilada cruzando su rostro conventor. Sus ojos brillaban con un destello inteligente y frío, como el filo de una daga cubierta por un guante de seda. «El destino se acelera, querido jeque», dijo con voz melosa pero venenosa. «La boda será tal como el consejo ordenó. 7 días es todo el tiempo que tienes para aceptar la realidad». Se acercó sin pedir permiso, y su presencia ocupó el espacio entre el jeque y la criada, una barrera invisible y amenazante. El jeque lo miró con el odio contenido de quien sabe que su enemigo es más peligroso que cualquier rival abierto. «Príncipe Khalid, su lealtad al consejo solo refleja su falta de honor. No querrás que las consecuencias de tu juego alcancen a los inocentes». Khalid rió, un sonido bajo y sin alegría. «Los inocentes no existen en la política de nuestros emiratos. Solo piezas que se mueven en el tablero. Y recuerda, la traición es un arte que solo los sabios dominan». La criada sostuvo la mirada con valentía, y su voz salió más fuerte de lo esperado, como un latido rebelde en medio del silencio opresivo. «Estaremos preparados. No seremos las víctimas pasivas de tus planes».
Cálida alzó la ceja, un resplandor de malicia inundando su semblante. Preparaos, entonces, porque lo que viene no es solo una boda apresurada, es una jaula con barrotes de fuego y lágrimas. Cuando la puerta se cerró tras su partida, la atmósfera se había vuelto aún más densa, como si la misma piedra del palacio hubiera cobrado conciencia del peligro inminente. El jeque apoyó la frente contra la fría superficie del ventanal, dejando que el peso de la traición y la ansiedad le aplastasen por un momento. «Solo 7 días», musitó, la frase un eco de condena y desafío. Su cuerpo entero vibraba con una mezcla de rabia reprimida y un miedo que jamás habría aceptado mostrar. 7 días para salvar algo que nunca creí capaz de proteger. La criada, al tiempo que se acercaba a él nuevamente, posó una mano temblorosa sobre su brazo. Ese contacto simple, pero cargado de implicaciones. «La fuerza no siempre está en la riqueza o el poder, jeque billonario», susurró con una amarga convicción. «Está en la voluntad de no rendirse, de desafiar el destino una y otra vez, aunque el precio sea la propia libertad». Él giró hacia ella, sus ojos nublados por emociones contradictorias. «¿Y si mañana descubro que esta alianza es en verdad un truco? ¿Más un espejismo en el desierto que prometía salvación y solo trae más desolación?» Ella le sonrió con la delicadeza de quien ha sufrido sin rendirse. «Entonces habrá que cambiar el juego, encontrar nuevas formas de luchar, porque las verdades ocultas no mueren tan fácilmente». Un silencio breve, pero pesado de significado, precedió un nuevo sonido. Una sombra se desplazó en el corredor oscuro. Alguien observaba, más allá de los muros y secretos. La criada parpadeó, como si sintiera esa presencia en la piel. «No estamos solos en esta batalla». El jeque apretó los dientes y dio un paso hacia la entrada del despacho, sudor frío perlándole la frente. «Que sepan todos que no hay jaula lo suficientemente fuerte para contener a un hombre que se niega a doblar sus rodillas». En ese instante, un susurro atravesó el aire, apenas audible pero helado. «Hasta las mentiras más cuidadosas se deshacen cuando la verdad pisa fuerte». Una figura oculta, apenas visible en la penumbra del pasillo, sonrió con la confianza de quien acaba de mover una pieza decisiva. El tablero estaba listo. La partida implacable acababa de comenzar. La carta sellada crujió bajo los dedos del jeque billonario, como una advertencia inolvidable que resonaba en lo más profundo de sus entrañas. «Conoces demasiado, pero no lo suficiente». Esa frase, escrita con tinta negra, había destrozado la fina pared de seguridad que aún lo mantenía firme. Afuera, el silencio del desierto parecía guardar el aliento junto a él, mientras la noche se hacía más oscura y pesada. La criada permanecía a su lado, temblando ligeramente, no de frío, sino por la intensidad del momento que los encaraba sin tregua. Sus ojos, profundos como pozos de agua escondidos bajo la arena, reflejaban una mezcla inquietante de desesperanza y determinación férrea. La alianza improvisada que había nacido entre ellos se transformaba en un pacto silencioso, uno que podía salvarlos o condenarlos. «¿Quién puede estar detrás de esto?», preguntó el jeque, con la voz cargada de un miedo contenido, la fragilidad de un hombre que comenzaba a comprender cuán frágil era su trono. Ella bajó la mirada un instante, tragando un conflicto invisible antes de confesar con voz queda: «No lo sé con certeza, pero quien quiera que sea, conoce cada rincón de este palacio, cada mentira susurrada tras las puertas cerradas. No solo el consejo,
Ni siquiera tu familia están libres de sospecha. El jeque respiró hondo, como intentando insuflar valor al alma que parecía rendirse. Caminó hacia la ventana, y mientras sus ojos buscaban en el horizonte las dunas iluminadas por luna, sintió el peso de esas palabras cayendo sobre sus hombros como una tormenta. 7 días, murmuró, rompiendo el silencio. 7 días para concretar un destino que no elegí, para vender mi libertad en una boda que podría ser mi final. La criada se acercó con cautela. Su mano rozó el brazo del jeque, un contacto breve pero lleno de significado. El poder no siempre se mide en riqueza o títulos, jeque billonario, dijo con firmeza. Está en la voluntad de resistir, de luchar aun cuando todo parezca perdido. Sus miradas se cruzaron, y por un instante la distancia entre amo y sirvienta se diluyó, dejando al descubierto 2 almas heridas que se necesitaban para sobrevivir. Pero el tiempo no se apiadaba. Un golpe seco resonó en los pasillos, seguido por pasos rápidos y decididos. La puerta de su sala fue arrancada de sus goznes, y la figura imponente del príncipe Khalid apareció con una sonrisa helada. «El destino no es negociable», declaró con voz arrogante y venenosa. «La boda será en 7 días. No esperes más tiempo del que se te ha dado». El jeque mordió su labio inferior, el odio burbujeando bajo una máscara de calma fingida. «Khalid, tu lealtad al consejo no es más que una cadena que atará este emirato a la traición». Khalid se rió, un sonido sin alegría que rebotó en las paredes. «Los inocentes no existen en nuestro juego. Aquí, todos somos piezas movidas por manos invisibles. Y recuerda, la traición es un arte que solo pocos dominan». La criada, lejos de intimidarse, sostuvo su mirada. «Con valentía. No seremos las víctimas pasivas de tus artimañas». Khalid ladeó la cabeza con desdén. «Preparaos para la jaula, porque esta boda no solo os aprisionará, también quemará con fuego y lágrimas». Cuando cerró la puerta tras su partida, la atmósfera en la sala se volvió casi irrespirable. El jeque dejó caer la frente contra el ventanal frío, sintiendo cómo el peso de cada amenaza le aplastaba el pecho con violencia. 7 días para salvar algo que nunca pensé que podría proteger, murmuró, la voz quebrada bajo el tormento. La criada se acercó de nuevo, una mano temblorosa buscando refugio en el brazo del jeque. «Las mentiras ahora son nuestro escudo, pero también pueden ser nuestra prisión», susurró. «Solo si confiamos, verdaderamente confiamos, podremos encontrar la verdad oculta tras tanto ruido». Un aliento de esperanza cruzó él. Silencio cuando un golpe sordo destrozó la aparente tregua. Un sirviente irrumpió con rostro pálido, su voz apenas un susurro seco. «El consejo ha recibido informes sobre una traición inminente. Quieren vigilancia extrema, proteger la integridad del jeque billonario. Están advertidos». Y sus palabras quedaron suspendidas en el aire, densas como la tormenta que se avecinaba. El jeque apretó los dientes, sintiendo cómo el palacio se cerraba sobre ellos como un caparazón mortal. «¿A quién podemos confiar?», preguntó, aunque su pregunta lanzaba al vacío. La criada tragó saliva, sus ojos oscuros goteando frialdad y cautela. «A nadie del consejo. Hay un lobo oculto entre ellos. Solo nosotros podemos mantenernos firmes, vigilantes». El jeque dio un paso adelante, la tensión brotando en cada músculo de su cuerpo. «Entonces jugaremos un juego todavía más peligroso. Engañaremos incluso a quienes deberían protegernos.
Sus miradas se encontraron conteniendo un universo de promesas y temores. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo conmigo?, preguntó, la voz apenas un susurro. Ella no dudó. Por cada mentira que dijimos, pagaremos con la verdad al final. El roce casi imperceptible de sus cuerpos marcó un instante fugaz de calor en la nocturnidad helada de la sala. En ese breve silencio, una verdad invisible brotó, un amor naciente en medio de las cenizas del engaño. Pero entonces, un nuevo susurro desde el pasillo los sacudió. Un mensajero apareció con una carta sellada, el emblema desconocido trazado en tinta oscura. «Esto es para el jeque billonario», dijo el hombre con voz grave. El jeque rompió el sello con dedos temblorosos. La tinta negra formaba una amenaza letal. «Conoces demasiado, pero la verdad te alcanzará cuando menos lo esperes». La mirada del jeque y la de la criada se encontraron con la certeza amarga de que el juego apenas había comenzado. El palacio, con sus muros dorados y secretos, era ahora un tablero donde la verdad y la mentira se enfrentaban sin tregua. Y en ese momento, una sombra se movió en la oscuridad del corredor. Un espectador silencioso que desde la penumbra sonrió con la seguridad del que acaba de dividir las piezas del destino. La partida no había hecho más que empezar. El silencio que siguió a la entrega de la enigmática carta era tan denso que parecía absorber hasta el aire mismo del salón. El jeque billonario contenía la respiración, sus ojos fijos en la tinta negra que custodiaba una amenaza palpable. La mujer a su lado, aquella criada que había despertado un torbellino. En su alma permanecía firmemente anclada en él, su sombra casi una extensión de su ser atormentado. «No podemos permitir que esto nos destruya», musitó, sus dedos temblorosos apretando el pergamino como si pudiera rasgar la maldad oculta entre sus palabras. «Si alguien sabe tanto, debemos anticipar cada movimiento». Ella asintió, sus pupilas reflejando la mezcla de miedo y determinación que los unía en una alianza forjada en la adversidad. Susurró mientras sus miradas se entrelazaba con la de él. Un pacto sin necesidad de palabras. Solo juntos podrían sobrevivir al veneno que reptaba por los muros dorados del palacio. «El príncipe Khalid mueve sus piezas con manos expertas», dijo con voz baja. «No solo acelera nuestra prisión, sino que oculta secretos que pueden apagar la poca luz que nos queda». El jeque tragó saliva, la furia encendiendo. El fuego que ardía bajo su control férreo, su mirada cargada de tormentos y una inesperada chispa de esperanza, se desvió hacia la ventana que oteaba el desierto, que apenas susurraba bajo la luna pálida. Ese paisaje implacable parecía burlarse de sus luchas internas. 7 días para una boda que no quiero, para un destino que me encadena, dijo con voz áspera, cargando el peso de toda su rebeldía contenida. Pero si esta es mi última batalla, no la enfrentaré solo. Ella se acercó en silencio, su mano rozando su brazo con un tacto delicado, pero lleno de fuerza. La habitación se impregnó del aroma sutil del jazmín que escapaba de un jarrón cercano, un aroma que contrastaba con la tensión que los envolvía como una trampa invisible. «El poder no siempre está en la riqueza ni en la corona, jeque billonario», murmuró. «Está en la voluntad inquebrantable de resistir, de desafiar incluso el desierto que nos rodea, por frío y vasto que sea». El jeque giró hacia ella, viendo en sus ojos una mezcla de fuego y vulnerabilidad que hacía tambalear sus propias certezas. «¿Y si esta alianza no es más que otra farsa?», preguntó con la voz quebrada. «¿Un espejismo que solo me llevará a la desolación?».
Ella sonrió entonces, con la dulzura amarga de quien ha conocido el dolor sin rendirse. Entonces cambiaremos el juego, porque la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra la manera de brotar, incluso en el terreno más árido. Un ruido inesperado truncó la quietud, el golpe seco de la puerta al abrirse con violencia, y la entrada del príncipe Khalid. Su sonrisa cortante como un puñal atravesó el aire, helando el ambiente. «El destino se ha acelerado, jeque», dijo desplazándose con una arrogancia venenosa. 7 días, nada más. El consejo no permitirá demoras ni excusas. El jeque fijó en él una mirada fría, llena de desprecio acumulado. «Khalid», le dijo con voz cortante, «tu lealtad no es más que un velado egoísmo. No permitiré que esta boda sea el fin de lo que aún puedo controlar». La risa de Khalid resonó, carente de cualquier alegría genuina. «Los inocentes no existen en esta arena. Todos somos piezas, marionetas danzando al ritmo de quienes tienen el poder verdadero». La criada permaneció firme, sin retroceder ante la amenaza. «No seremos simples piezas manipuladas. Estamos dispuestos a luchar, aunque el fuego nos consuma». Khalid ladeó la cabeza con sorna. «Entonces prepárense para la verdadera jaula, llena de cadenas, invisibles y lágrimas que arderán por dentro». Cuando se cerró la puerta tras él, la tensión se espesó. El aire parecía pesar sobre sus hombros como una losa. El jeque apoyó su frente contra el frío ventanal, sintiendo el mundo desmoronarse en silencio. 7 días, se repitió, como un mantra de condena y desafío. 7 días para salvar algo que nunca creí poseer. La criada deslizó nuevamente su mano temblorosa sobre su brazo, un gesto pequeño que llevaba la fuerza de 1000 palabras. «Las mentiras son nuestro escudo, pero también pueden ser nuestra prisión. Solo si confiamos el uno en el otro, podremos descubrir la verdad que se esconde tras este caos». El jeque asintió lentamente, encontrando en aquella cercanía un ancla en medio de la tormenta. Un golpe seco interrumpió la escena de calma precaria. Un sirviente entró apresurado, con el rostro pálido y la voz cargada de urgencia. «Se sospecha de una traición dentro del consejo», informó. «Han ordenado vigilancia extrema alrededor del jeque billonario. Todo movimiento debe ser monitoreado». Un escalofrío recorrió la espalda del jeque. Su mirada buscó en el vacío la respuesta que no encontraba. «¿En quién podemos confiar?», preguntó. La voz suave, pero cargada de un miedo apenas disimulado. La criada bajó la vista, su voz firme como una sentencia. «No en nadie que pertenezca al consejo. Hay un traidor oculto, un lobo disfrazado de aliado. Solo nosotros podemos sostener esta lucha». El jeque apretó los puños, la determinación llenando el hueco de su ansiedad. «Entonces este juego se volverá aún más peligroso. Engañaremos hasta a quienes deberían protegernos. Para sobrevivir, debemos ser más astutos que la traición misma». Sus ojos se encontraron por un instante que pareció detener el tiempo, una promesa sin palabras de unión inquebrantable. «¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo?», susurró con voz quebrada. «Por cada mentira pagaremos con verdad cuando llegue el momento», respondió ella con la convicción de quien no piensa rendirse. El silencio se volvió casi palpable, mientras una corriente invisible de tensión y calor intangible recorría la habitación. Acercaron sus cuerpos hasta rozarse, y en ese instante, la frontera entre la mentira y la realidad comenzaba a desdibujarse. Pero entonces, un susurro del corredor hizo que ambos voltearan. La figura de un mensajero emergió de las sombras, con un sobre sellado en la mano. Su voz era fría y firme. «Esto es para el jeque billonario». Con manos temblorosas, el jeque rompió el sello.
Dentro, la frase negra era una sentencia. Conoces demasiado, pero la verdad te alcanzará cuando menos lo esperes. Sus miradas se entrelazaron, cargadas de miedo y determinación. El palacio, esa cárcel dorada, se había transformado en un tablero de intrigas, donde cada movimiento podía ser mortal. Desde la penumbra, una sombra observaba. Una sonrisa cruel curvaba sus labios al anticipar la jugada que lo cambiaría todo. El juego había comenzado, y nadie podría escapar ileso. La noche se había vuelto un manto oscuro que apretaba el palacio en un abrazo sin escapatoria. El jeque billonario permanecía junto a la ventana, observando cómo la luna se filtraba entre las dunas infinitas, ese desierto que parecía indiferente a sus tormentos. La carta sellada seguía entre sus dedos, sus palabras resonando en su mente como un eco amenazante. Conoces demasiado, pero la verdad te alcanzará cuando menos lo esperes. A su lado, la criada respiraba con una mezcla de incertidumbre y convicción. Sus ojos profundos no apartaban la mirada del hombre cargado de poder y sombras. La alianza forjada en las tinieblas era un oasis en medio de las arenas movedizas que se extendían a su alrededor. Si ya nos acechaban desde adentro, ¿cómo podemos protegernos? Su voz era apenas un susurro, quebrado por la carga de miedo. Anticipando cada movimiento, respondió él con voz dura. Pero una ligera vulnerabilidad asomaba tras el muro de frío que había creado. Pero no será fácil. Khalid es hábil y no titubeará en sacrificar a quien sea necesario para asegurar su juego. Una ráfaga de viento caliente irrumpió por la ventana, arrastrando consigo el aroma intenso del mirra y el jazmín, envolviendo la estancia en una atmósfera cargada de presagios. En ese instante, el jeque apretó con fuerza el pergamino y giró hacia la criada. Debemos movernos rápido. Solo tenemos 7 días para cambiar el destino que otros trazaron para mí. Su tono era desafiante, impregnado de rabia contenida y una chispa de esperanza. Pero no puedo hacerlo solo. Ella dio un paso adelante, su figura esbelta iluminada tenuemente por la luz de las lámparas de cristal. Sus manos temblorosas tocaron el brazo del jeque, anclándolos en un presente urgente. Entonces pelearemos juntos. No solo se trata de una boda que encadena tu alma, sino de la libertad que ambos merecemos. Para eso necesitamos confianza. Aunque nuestras mentiras sean la única armadura, la verdad será nuestra victoria. Un silencio denso los envolvió, roto solo por el susurro del desierto, que parecía contener el aliento. El diluir de sus diferencias y el acercamiento de sus almas forjaban una nueva realidad. Temblorosa, sí, pero real. Un golpe seco los sobresaltó. La puerta del despacho se abrió de golpe, dejando entrar la presencia imponente del príncipe Khalid. Su sonrisa era un filo letal, una promesa de tormenta bajo su porte elegante. Pensé que estaba claro, dijo con voz melosa pero cargada de veneno. 7 días para cumplir con la boda. No hay espacio para la rebeldía ni la demora. El jeque lo enfrentó con el peso de todos sus tormentos y el desprecio feroz que guardaba para un enemigo que se disfrazaba de amigo. Khalid, tu ambición no es más que una cadena disfrazada de honor. No permitiré que destruyas lo que apenas estoy intentando proteger. Khalid soltó una risa baja, amarga, que reverberó en las paredes doradas del palacio. En este juego no hay inocentes, solo piezas que aceptan su destino. Y recuerda,
La traición es un arte que solo los más astutos dominan. La criada, con un temple sorprendente, respondió con firmeza: No seremos víctimas de tus intrigas. Estamos decididos a combatir, aunque el fuego consuma nuestra piel. Khalid ladeó la cabeza, contemplando esa valentía con mezcla de desprecio y divertimento. Entonces, prepárense para la verdadera jaula. No será de barrotes visibles, sino de cadenas invisibles y lágrimas silenciosas. Cuando la puerta se cerró tras él, el aire se volvió aún más denso. El jeque apoyó la frente contra el ventanal frío, sintiendo cómo el peso de las amenazas se convertía en una presión tangible sobre su pecho. 7 días, para salvar algo que creí perdido, murmuró con voz quebrada, luchando contra la desesperación. La criada se acercó, posando una mano suave sobre su brazo. En ese pequeño gesto se encerraba toda la fuerza de una promesa silenciosa. Las mentiras son ahora nuestro escudo, pero también podrían ser nuestra prisión. Solo si confiamos entre nosotros, lograremos descubrir la verdad oculta tras las sombras. Sus ojos se encontraron, reflejando el tumulto de emociones que ambos compartían. Miedo, esperanza, rabia y, sobre todo, una atracción creciente que desafiaba el caos que los rodeaba. Un ruido nuevo irrumpió abruptamente. Un sirviente, pálido de rostro y agitado en el aliento, apareció con noticias que hundieron al jeque. La red que lo aprisionaba se estrechaba. ¿A quién confiar entonces?, preguntó con desesperación contenida. Ella bajó la mirada con pesar, pero sus palabras brotaron firmes, como un juramento. No a nadie dentro del consejo. Hay un lobo vestido de aliado. Solo nosotros podemos resistir y mantenernos en pie. La determinación llenó el rostro del jeque. Esta partida sería más peligrosa de lo que había imaginado, pero estaba dispuesto a jugar hasta el final. Seremos más astutos que la traición, más veloces que la mentira, dijo apretando los dientes. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo conmigo? Por cada mentira, pagaremos con la verdad cuando llegue el momento, respondió ella, sin titubeos. La atmósfera se cargó de una tensión eléctrica y una cercanía que amenazaba romper las barreras que los habían separado hasta entonces. Sus cuerpos rozaron, y en un instante suspendido en el tiempo, las máscaras comenzaron a caer. Un susurro procedente del corredor le heló la sangre. Un mensajero apareció, sosteniendo un sobre sellado con un emblema desconocido. «Esto es para usted, jeque billonario», dijo con voz fría. Con manos temblorosas el hombre abrió el sello. La frase que encontró en el interior era una amenaza viva. «Conoces demasiado, pero la verdad te alcanzará cuando menos lo esperes». Los ojos del jeque y la criada se encontraron con una mezcla de miedo y resolución, conscientes de que la batalla real apenas comenzaba. Desde la oscuridad del pasillo, una figura vigilaba, sonriente y segura, habiendo lanzado la primera piedra en un juego mortal que decidiría destinos y corazones. La penumbra en el despacho del jeque billonario se espesaba con cada instante que pasaba. La carta sellada reposaba sobre la mesa, como una condena inminente. «Conoces demasiado, pero la verdad te alcanzará cuando menos lo esperes». Aquellas palabras parecían arañar el silencio, dejando heridas invisibles en el corazón que apenas se atrevía a latir con fuerza. El jeque se quedó inmóvil frente a la ventana, con la mirada perdida en las dunas que la luna iluminaba con una tonalidad fría y distante. El desierto, en toda su vastedad, no hablaba, pero su silencio era un castigo peor que cualquier amenaza tangible. Detrás de esa fachada imponente
esa coraza de riqueza y poder, él sentía cómo su alma se desgarraba en pedazos diminutos, dispuestos a esparcirse con el viento nocturno. La criada permanecía cerca, su silueta recortada contra la luz tenue de las lámparas que colgaban en cortinas de cristal. Su mano temblorosa rozó la mesa, como buscando aferrarse a algo sólido en medio del caos. Había en sus ojos un fuego temerario, un deseo de luchar, de no ceder ante las sombras que se cernían. ¿Cómo podremos sobrevivir a esto si no sabemos quién mueve los hilos? Su voz, apenas un susurro, parecía retar al vacío. Él giró lentamente, con los ojos cargados de tormento, y la verdad de la noche iluminó su rostro. Una mezcla inescondible de miedo y resolución. Debemos anticiparnos. Khalid no solo es un aliado del Consejo, es el lobo escondido que acecha entre las sombras, listo para atacar cuando menos lo esperemos. La criada le lanzó una mirada punzante. El príncipe no ha dejado de jugar su juego sucio desde hace tiempo. Todo este apresuramiento, la boda, las sospechas, son piezas de un tablero que ambos estamos obligados a enfrentar. Caló en su pecho el peso de la inminencia. 7 días para una boda que no deseaba. 7 días para perder una última libertad. Para él, que había vivido entre jaulas de oro, esa fecha era el borde del precipicio. Y sin embargo, la sed de rebelión no se apagaba. «No puedo ceder sin luchar», dijo con voz áspera. «Pero no puedo hacerlo solo». Ella dio un paso hacia él, la proximidad subiendo la temperatura en la habitación, opulentamente silenciosa. «Entonces pelearemos juntos», susurro firme como el acero. «No solo se trata de una boda, se trata de salvar lo último que nos queda, nuestra dignidad, nuestra verdad». El roce casual de sus dedos sobre el brazo del jeque liberó una corriente eléctrica que recorrió ambos cuerpos, un puente inesperado en medio del desierto implacable. Una ráfaga de viento llevó hasta ellos aromas intensos, jazmín mezclado con mirra, un hechizo olfativo que parecía una promesa en tiempos de guerra. Pero la calma se rompió en un instante, cuando la puerta fue arrancada por la fuerza, y la figura elegante y ominosa del príncipe Khalid irrumpió con una sonrisa cruel. «El destino no es negociable», dijo con voz venenosa. 7 días, no más, no menos. El Consejo así lo ha decidido, y no tolerará desobediencia. El jeque lo miró con desprecio contenido, sintiendo el rencor subir por su garganta como un veneno. «Khalid, tu lealtad solo refleja tu falta de honor. No permitiré que esta boda destruya lo que queda de mí». Un silencio pesado se apoderó del cuarto, solo roto por la risita amarga del príncipe. «Inocentes no hay, jeque. Solo piezas en una partida, y tú aún no sabes quién mueve realmente el tablero». La criada levantó la barbilla, desafiando toda la opulencia que la rodeaba. «No seremos meras víctimas. Estamos listos para el fuego, para las cadenas invisibles y las lágrimas». Khalid les dedicó una última sonrisa helada antes de marcharse, dejando tras de sí un aire de amenaza palpable. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó como un tirón en el alma del jeque. Apoyó la frente contra la ventana, el frío del cristal calando los huesos y el corazón. 7 días, musitó. 7 días para salvar algo que creí perdido para siempre. La criada se acercó, su mano temblorosa posándose con delicadeza sobre el brazo de aquel hombre roto y desafiante. «Las mentiras nos protegen, pero pueden convertirse en nuestra prisión. Solo si confiamos el uno en el otro, podremos enfrentar la verdad que se oculta tras tantas sombras».
Sus ojos se encontraron en un instante suspendido, donde el miedo, la rabia, la esperanza y un amor incipiente se mezclaban en una danza peligrosa y seductora. Un golpe sacudió de nuevo el cuarto. Un sirviente con rostro pálido irrumpió agitado. «La vigilancia ha aumentado», informó. «Se teme una traición dentro del consejo. Las órdenes son proteger la integridad del jeque billonario a toda costa». La tensión se volvió casi tangible, enrollándose a su alrededor como una soga invisible. «¿A quién podemos confiar entonces?», preguntó el jeque con una voz vulnerable. Ella bajó la mirada y respondió firme. «A nadie dentro del consejo. Un lobo camina disfrazado de aliado. Solo nosotros podemos resistir esta tormenta». Los puños del jeque se apretaron con determinación. «Entonces este juego debe volverse más peligroso. Engañaremos hasta a quienes dijeron protegernos para sobrevivir». Sus miradas se entrelazaron con la promesa muda de una lucha conjunta. «¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo conmigo?». Ella respondió sin titubeos. «Por cada mentira que dijimos, la verdad será nuestra moneda final». Un silencio eléctrico se apoderó del cuarto. Sus cuerpos se rozaron, y en el roce se desdibujaron las líneas que separaban la mentira de la verdad. Un susurro helado vino del corredor y un mensajero apareció, con un sobre sellado en la mano. Su voz era fría. «Para el jeque billonario». El sello cedió bajo sus dedos temblorosos. La frase que encontró dentro sacudió cada fibra en su cuerpo. «Conoces demasiado. Pero la verdad llegará cuando menos esperes». Se miraron, conscientes de que apenas comenzaba la partida real. Desde la penumbra, una figura observaba, sonriendo con la cruel certeza de quien acaba de abrir una puerta que no podrá cerrarse. La luz tenue del amanecer comenzó a colarse por los ventanales del palacio, pintando de dorado los mármoles y bañando de esperanza los pasillos que hasta hacía poco albergaban sombras de miedo y traición. El jeque billonario permanecía en su despacho, pero esta vez sus ojos no reflejaban el tormento ni la incertidumbre que habían marcado sus noches anteriores. Había algo nuevo, una calma decidida que brotaba del fondo de un corazón que aprendió a confiar. Habían vivido una semana que pareció eterna, con cada día esquivando cuchillos invisibles, secretos que amenazaban con quebrar no solo sus planes, sino lo más frágil, su incipiente confianza. El emblema negro que tan frío les anunciaba la verdad oculta había sido desafiado con valentía, porque descubrieron que la oscuridad más profunda no podía igualar el brillo de quienes eligen luchar juntos. El príncipe Khalid fue desenmascarado. Sus maniobras dentro del consejo, impulsadas por la vanidad y la ambición, se volvieron su propio veneno. Los susurros que una vez sembraron terror se convirtieron en evidencia de su traición, y la corte, al verse enfrentada con la verdad, no tuvo más remedio que replegar sus sombras y abrir espacio a la justicia. En medio de aquella tormenta política, el jeque y la criada, ahora mucho más que eso, se ofrecieron mutuamente el valor para mirar hacia adelante. La mentira que comenzó como un juego frío e impuesto, se desdibujó hasta transformarse en el único hogar sincero que les quedaba. El despacho, símbolo de sus prisiones pasadas, se había tornado en el escenario de su libertad recién conquistada. Ella, con sus manos suaves pero firmes, tejía confianza donde antes solo había miedo. Él, con la nobleza de hombre que el destino redimió, supo ceder, perdonar y amar con la misma intensidad con la que antes había luchado. Cuando finalmente la noticia llegó, la boda oficial, no como condena, sino como celebración,
una luz nueva apareció en sus rostros. Los 5000 alfombras persas del palacio parecían danzar bajo el soplo de aquel viento, que esta vez traía promesas y no amenazas. Con la familia reconciliada, gracias a la valentía de ambos y al triunfo de la verdad, las tradiciones que antes parecían muros infranqueables se abrieron como sendas a un futuro compartido. El jeque no estaba solo, y ella no era una mera criada ni un peón olvidado. Eran dos almas que encontraron en sus diferencias la fuerza para romper cadenas. La mañana se impregnó con el aroma del jazmín y mirra, que desde aquella primera noche había sido testigo silencioso de su alianza. En el jardín del palacio, flores recién brotaban, simbolizando la vida nueva que ellos mismos habían cultivado entre secretos, peligros y suspiros robados. El jeque llevó su mano al rostro de ella. Sus dedos recorrieron cada cicatriz invisible marcada por la vida y la lucha. En sus ojos, un reflejo de gratitud y humildad. Nunca imaginé que mi libertad tendría el nombre de una mujer como tú, susurró, y una sonrisa sincera iluminó sus labios. Ella respondió con una mirada que hablaba más que 1000 palabras. Un compromiso eterno que ninguna sombra podría romper. Y aprendí que no hay jaulas cuando el amor abre las puertas que nadie más puede ver. El sol definitivo se alzó sobre el emirato, mostrando no solo la vastedad dorada del desierto, sino también la inmensidad de un futuro que juntos serían capaces de conquistar. El palacio, una vez prisión, ahora era un hogar de promesas y sueños compartidos. Mientras las últimas hojas de un pergamino sellado yacen olvidadas en un escritorio, sus vidas comenzaban un capítulo insospechado, sin secretos que los dividieran. Una familia nueva se forjaba en la unión de dos espíritus que entre apuestas y mentiras descubrieron la verdad más poderosa, el amor que redime y libera. Y en el eco de aquel amanecer solamente quedaba espacio para la paz, el perdón y la esperanza absoluta de que ningún destino, por poderoso que sea, puede resistir la determinación de quienes deciden escribir su propia historia.